Bueno, somos los que somos. Tautología con significado. Como media obra de Heidegger. Bueno, ¿qué hacemos? Hoy voy a terminar con el ejemplo de ayer del campo escalar. El ejemplo más sencillo de una teoría conforme que a uno se le puede ocurrir, y es el campo escalar libre en dimensión 1 más 1, cuya acción, en este caso, uno tiene una realización lagrangiana particular de la teoría de la que está hablando. Y usando las coordenadas que veníamos hablando, estas coordenadas, z y z barra, entendido ahora como habíamos ya considerado lo que se conoce como cuantización radial, que era el pasar del cilindro al plano complejo, donde acá habíamos definido unas coordenadas que eran tau más y sigma, donde esta era la coordenada sigma, esta es la coordenada tau, pensada en esta asignatura como la evolución temporal de la teoría de campos que aquí definiera yo, o sea, las líneas estas eran curvas de tiempo constante. Y aquí se traducen en círculos, donde aquí era el plano complejo Z, habiendo definido Z como E a la omega, ¿no? Tenía este plano conforme, habíamos discutido que, bueno, salvo este punto, si completo el plano con este punto, es como considerar el punto que representa al pasado remoto. Si compactifico el plano y lo pienso como el espacio proyectivo CP1, entonces esto era como considerar el punto del polo norte, aquel punto que agrego para definirme el plano proyectivo como el futuro remoto en este espacio. Y habíamos dicho que podíamos jugar con cómo traducir conmutadores a tiempo constante aquí en integrales de línea del otro lado, ¿no? Bueno, entonces estamos trabajando entonces en este plano, ¿no? Este es el espacio, si se quiere, el espacio de definición de mi teoría de campos. Cualquier espacio es bueno para definir esto. Este es un mapa conforme, la teoría tiene invariancia conforme, pero este es el que una persona normal escribiría, ¿está bien? Y entonces la evolución temporal aquí, que está dado por el hamiltoniano, que en este lenguaje dice las dilataciones. Esto lo habíamos dicho ayer. Bueno, en estas coordenadas, si uno escribe en estas coordenadas mi teoría de campos, salvo un factor que no es relevante aquí, esto se escribe de la siguiente manera, como la derivada respecto de z, el campo phi y la derivada de z barra, todo el campo phi. La métrica solamente tiene componentes cruzadas. Hay un factor que viene tanto de aquí como de un medio, pero bueno, proporcionalmente es lo mismo. Bueno, esta teoría tiene un tensor de energía-momento. El tensor de energía-momento, entonces, es el típico tensor de energía-momento, el campo escalar. Bien, la lagrangiana del campo escalar. Y si uno mira las componentes de este lagrangiano del campo escalar, tiene que la componente TZZ, que es una función holomorfa, llamábamos Z, es la derivada segunda, la derivada primera al cuadrado, no la derivada segunda, sino la primera derivada al cuadrado, y análogamente TZ barra, es decir, la componente que era una función antiholomorfa, el tensor energía-momento. Estas son las únicas dos independientes, no nulas en realidad, era la derivada respecto de z barra al cuadrado. Esto es solamente el cálculo, hasta aquí nada nuevo. Puedo decir algo más sobre esta teoría. Esta teoría, como tengo su lagrangiano, tengo sus ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento son simplemente la derivada de z barra de phi es igual a 0, lo que implicaba que yo podía separar la solución en una parte que solo dependiese, una parte holomorfa que solo dependiese de z, más una parte que solo dependiese de z barra. ¿Está bien? La voy a llamar barra. Ahora bien, es importante aclarar, de hecho ayer había llamado a phi, lo había llamado x. Hay una doble razón para ello. Una es hay una suerte de guiño amistoso con mis amigos string theorists,
Pero hay otra razón que es, por favor, no confundir esto con un campo primario de esta teoría. Esto define una teoría conforme, pero no es phi en sí mismo un campo primario, sino que una combinación de él, más precisamente su exponencial de él, será un campo primario. Así que para evitar confusiones en la notación, cuando hable de campos primarios voy a usar una phi mayúscula. Y esta es el phi minúscula, es el campo. ¿Está bien? Dicho, voy a adelantar. Voy a usar una phi mayúscula para definir lo que es un campo primario, que va a ser de esta forma. P es un número arbitrario. De phi, ¿está bien? Esto será un campo primario. Lo voy a demostrar, no pido que sea evidente ahora. Es sencillo de demostrar. Pero no así no así phi. Bueno, entonces, una cosa que sé de acá, como tengo la ecuación de movimiento, pienso su función de Green es trivial, porque es aquella cantidad que si le aplico el d'Alembertiano me da una delta, y eso en 2 dimensiones, que me da el propagador, por supuesto. En 2 dimensiones, esto me da el siguiente resultado. Es menos un medio, no, a ver, si acá pongo un medio, acá no es nada, menos logaritmo de z menos omega al cuadrado, el módulo del logaritmo. En efecto, si tomo la primera derivada, esto es fácil de darse cuenta, es el teorema de Poisson en el plano complejo. Bueno, hay varias formas de darse cuenta que esto es verdad. En primer lugar, por una cuestión de potencias, es de esperar esto, ¿no? Porque la función de Green va como 1 sobre la distancia, la dimensión menos 2. En este caso, justamente se hace logarítmico eso. Otra forma de verlo es, si yo tengo 1 sobre z, y, a ver, si yo tengo el logaritmo del módulo de z, esto significa la derivada respecto a z barra y a z, esto me queda la derivada de z por la derivada de esto es 1 sobre z, y bueno, esto me da la delta. Bueno, salvo un factor. Pero es muy fácil darse cuenta que esto es sencillo, ¿no? Uno toma la integral de línea en torno al logaritmo, tiene en cuenta una fase, tiene en cuenta el 2pi, cuántas vueltas le di, así que la función no puede ser holomorfa, tiene un branch. Bueno, es evidente que esto va a ser el propagador de un campo escalar en dimensión 2. Estoy en el plano. Bueno, entonces, lo que decía ayer es, bueno, pensemos en esto, hasta aquí, teoría cuántica de campos, no hay nada, teoría conforme. Es una teoría conforme, así que ahora vamos a sacarle jugo a eso. La primera observación es que como es un campo libre, puedo hacer una expansión en modos. La expansión en modos que elijo hacer, y digo que elijo hacer porque en realidad tengo que pensar qué estoy haciendo en el espacio de definición, que es una transformada de Fourier, pero como el mapa es exponencial, lo que aquí sea potencias de los exponenciales de tau y de sigma, aquí se vendrá en potencias de z, que la expansión que yo elijo hacer es... quiero usar la misma notación que ayer para no tener problemas, sacando el hecho de que a phi lo llamé x, pero sacando eso al menos. Bueno, supongo que había hecho algo así. Distinto de 0, n sobre n, esta es la definición que había usado. Esta es voy a expandir la parte holomorfa y después voy a expandir la parte antiholomorfa. Sumadas son la solución. Más un término constante. Por supuesto, un término constante está allí porque este operador no lo ve, ¿no? Así que tengo esta expansión y de las reglas de conmutación, phi, recuerden que phi no es sino la suma de la parte holomorfa más la parte antilomorfa. Y como siempre, la ecuación de ondas, ¿no? Y bueno, ahora si yo cuantizo la teoría, tanto en el espacio de coordenadas como en el espacio de momentos, leo las reglas de conmutación a partir de, esto es un campo libre, ¿no? Las reglas de conmutación son las de toda la vida. Lo único extraño aquí es el hecho de que definí este coeficiente de Fourier, que usualmente uno lo definiría como alfa sub n, lo definí como dividido n. Yo soy totalmente libre de hacer eso, es una cuestión convencional, como llamo yo el coeficiente de la serie.
No me expedí acerca de A todavía. Lo que sí es cierto es que como este tiene que ser, o sea, el momento conjugado del campo es un campo libre, así que el momento conjugado de un campo escalar es la derivada respecto del tiempo del campo escalar. Así que pido las reglas de conmutación canónicas entre el campo y su derivada. Eso automáticamente hace que se herede una relación canónica entre A y los n's, y con esta normalización en particular, lo que obtengo es que AM es n por delta de n más m. Dicho en otros términos, de aquí, dicho de otra forma, AN, el hermítico conjugado es A menos n. Y tengo lo propio para A tilde n, A tilde m, n por delta de n más m. O sea, estos dos conmutan, salvo cuando uno es menos el otro. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo. Lo mismo ocurre para una coordenada y para la otra coordenada. Bueno, esto es evidente, ¿no? Los dos juntos serían la delta de la dirección y estos serían la delta del K. Bueno, ahora, esto en principio está muy bien. Ahora, uno lo que podría hacer es calcular el tensor de energía momento, porque como el tensor de energía momento lo tiene explícitamente en términos del campo, directamente lo que hace es, bueno, reemplazo aquí los modos, tendré dos porque está al cuadrado, pero hago el producto de Cauchy de las series, es decir, tomo el tensor de energía momento, por ejemplo la componente holomorfa, que es menos un medio de dφ al cuadrado. Es la derivada respecto de z del campo completo, de z barra, pero como selecciona el primer término de los dos, porque el segundo solo depende de z barra. Entonces, como tengo esto, lo que hago aquí es reemplazar aquí la expansión en serie y elevo al cuadrado. Tengo una de estas y otra de estas. ¿Está bien? Eso me da una expresión, pero no solamente me da una expresión, sino que yo por otro lado sé que esto es la expansión en modos del tensor de energía momento, que son los operadores Virasoro, como habíamos argumentado ayer. Los coeficientes de Fourier son en sí mismos los operadores Virasoro. Entonces, lo bueno de esto, primero, acá tengo una doble suma, ¿no? Porque tengo un cuadrado y reemplazo dos de estas sumas. Pero como el conmutador de estos muchachos involucra una delta, puedo siempre escribir los operadores de Virasoro como una sola suma. Es decir, ven, acá va a haber dos sumas, está claro. Pero acá hay una suma. ¿Okay? Entonces lo que puedo escribir es esto como una suma cuadrática de los alfa, de los A. ¿Queda claro? ¿Sí? Les digo el resultado porque es solamente conmutar, es un juego muy sencillo. Entonces de aquí, habiendo reemplazado acá dos de estos productos, lo que obtengo es que los generadores de Virasoro se escriben como AN por AN menos M por A menos M. Esto es solamente reemplazar, leer término a término en potencias de Z cuáles son los generadores de Virasoro. Y por supuesto será una suma, porque aquí tengo una sola suma, pero acá aparecen dos sumas. Así que igualar término a término esas sumas hacen que cada término de aquí corresponda a una suma de este lado. Así que son los generadores de las transformaciones conformes. Veamos entonces qué álgebra satisfacen estos operadores. Sabemos la respuesta de antemano, porque si es cierto todo lo que digo acerca de esto es una teoría conforme, lo hago de este lado porque así continúo por allá. Si es cierto esto, el álgebra generado por esto tiene que ser menos n por L, n más m, el álgebra de De Witt. Pero había adelantado que en la teoría cuántica aparecerá una carga central. Habíamos argumentado ayer que típicamente eso puede ocurrir, ¿no? Cuando uno cuantiza un problema. Con el caso de la partícula libre no relativista lo habíamos visto para el álgebra de Galileo. Entonces, ahora veamos que eso es cierto. En realidad, obtener el primer término es muy sencillo, porque solamente viene de aquí. Si escribo cada uno de estos, tanto el del lado izquierdo como el del lado derecho, tanto el del lado izquierdo como el del lado derecho,
A su vez, como una suma cuadrática en esto, si pienso que este es la suma en algún índice de A, M menos L, perdón. Aquí hay un más, no. N menos M, está perfecto. Esto mal, esto es más M. Más M, ¿está bien? No menos. Así que esto es A, L. Acá cambié lo que llamé N allá, lo que llamo M, y lo que llamé M allá lo llamo L. Si escribo eso así, y escribo este así, entonces, cuando haga, acá voy a tener en principio dos sumas. Y para interpretar el lado derecho como uno de estos, necesito una suma. Pero cuando hago los conmutadores, aparecen deltas de Kronecker. Y eso me elimina, porque son todos conmutantes salvo un término. Y como hago siempre, cuando tengo una suma con una delta de Kronecker, me ayuda a matar una suma. Así que en efecto es muy fácil mostrar que esto que obtengo del lado derecho es en efecto es lo siguiente. Obtengo eso ahí. Solo usando la regla de conmutación de los A. Es lo único que hace. Ahora bien, ¿qué de esto y qué de cuán sencillo es hacer esta suma? En principio es muy sencillo hacer esa suma, pero hay que tener en cuenta que ahora estamos hablando de operadores actuando sobre un espacio. Y como tal voy a tener problemas, por ejemplo, si actúo sobre el vacío voy a tener un problema ya. Porque como hemos visto la vez pasada, primero, estos son operadores de creación sobre el vacío, ¿no? Así que como siempre voy a tener problemas de orden normal, es lo que decía ayer, lo que adelantaba ayer. Voy a tener problemas de orden normal, tengo que ordenar normalmente esos operadores. De hecho, repito, esto no es más que un campo escalar libre. Esto lo sabemos todos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es recurrir al orden normal para poner del lado adecuado los operadores de creación y del lado adecuado los operadores de aniquilación, para que tanto A con modos positivos o A con modos negativos, unos serán los operadores de aniquilación y los otros de creación respectivamente, esos no me generen las típicas divergencias que aparecen en los productos de Wick cuando yo hago los valores de expectación. Entonces, pero uno dice, bueno, pero ¿y qué problema hay si estas cosas conmutan casi, típicamente? Poné del lado adecuado los que quieras vos y listo. Bueno, conmutan casi siempre, conmutan salvo en un punto, que es cuando este es menos este. Justamente, conmutan cuando el modo de creación y el modo de aniquilación son el mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno define esta cantidad así a modo operatorial. Esto es verdad, uno puede mostrar en efecto que si uno define esto, da el álgebra de Virasoro. Pero cuando uno calcula, cuando uno tiene en cuenta que para definir el n como operador hay que hacer un orden normal en esos operadores, hay que dar cuenta de ese conmutar del caso no conmutativo, ¿entiende? Hay uno que lo tengo que conmutar forzosamente, lo tengo que poner a mano. Ustedes pueden completar los detalles con esto. No quiero andar en detalles en esto, que en el fondo no es más que teoría cuántica de campos 101, digamos. Pero ¿qué ocurre típicamente? Fíjense, debido a la normalización que elegimos, debido a que aparece un n en el conmutador, por supuesto es independiente de esa normalización, pero es más fácil de verlo así. Y esa es la razón por la cual uno elige esta normalización de los coeficientes de Fourier. Debido a este n, cuando uno hace el orden normal, aparece un término extra en el orden normal, que es la suma de n hasta infinito de n. ¿Está bien? Aparece eso. Y esto, a priori, es un problema. Como el problema lo tengo para conmutar cuando n es menos m, lo tengo una vez sola. ¿Está bien el problema? Es decir, esto va desde 0 hasta infinito. Repito, estos son detalles que ustedes pueden... No es más que orden normal y conmutador. Bueno, uno sabe cuál es el resultado de esto. Uno extiende analíticamente la función z y regularizamos esto como 1 sobre un doceavo, ¿no? Esto creo que a esta altura a nadie le asusta hacer esto. Y esto es importante porque si uno junta todos los detalles y hace orden normal en esta definición y hace los conmutadores, se va a encontrar aquí una sorpresa. Y voy a decir cuánto es este término. Este término es un doceavo, que viene de aquí,
por n al cuadrado menos 1 por la delta de n más m, 0. Este término de aquí adquiere este término anómalo debido solamente a algo que es conmutar, justamente viene de tener que pedir el orden normal cuando uno piensa este generador cuadrático como un operador. Ahora bien, este orden normal, este término, es un término que, primera observación, la primera observación es que se anula cuando n es o bien menos 1, o bien 0, o bien 1. En esos casos se anula, porque o bien se anula este factor o se anula este factor. Y eso es importante porque justo esos tres valores, menos 1, 0 y 1, correspondían al álgebra SL2R que estaba metida dentro de Virasoro. O más precisamente a la parte global de las transformaciones conformes, no a las locales. Mejor dicho, las globales son también locales, pero digo, la parte global del álgebra de Virasoro. Entonces, el álgebra SL2R no es anómalo. De hecho, el álgebra SL2R no admite una extensión anómala, central. Pero el álgebra de Witt ahora se llama de Virasoro debido a la aparición de este término adicional. En términos algebraicos, este no es solamente un término, esto es un operador. Es un operador que conmuta con todos los demás. Es la identidad multiplicado por 12 en esta representación. Pero es un operador. El álgebra tiene no solamente los infinitos Ln, sino también uno más. Los infinitos Ln que ya estaban en DeWitt, sino uno más, que es este término. En general, esto es para un ejemplo concreto, un campo escalar libre. Pero en general lo que ocurre es que una teoría conforme va a tener como álgebra de simetrías en dos dimensiones, ¿no? Siempre la siguiente. Este es el álgebra de Virasoro. Y hay dos copias de ella. Tanto los Ln como los Ln barra le pasa lo contrario. Ahora, ¿es necesariamente cierto que la carga central de la otra mitad es la misma que la de arriba? Después voy a discutir sobre eso. Típicamente las FT más simples, en las teorías conformes más simples sí, en general no necesariamente. Acá tengo dos copias de Virasoro, que son conmutantes entre sí. Virasoro recibe un montón de nombres, es la extensión central del álgebra de Witt. El álgebra de Witt a su vez es el álgebra de isomorfismos en el círculo. Se puede pensar como un caso simple de spin, álgebra de spin, W2, en ese caso. Tiene un montón de nombres. Álgebra de Virasoro es el más seguro de todos. Es un término usado también por matemáticos. Bueno, entonces tenemos esto. Ahora, hay varias preguntas que surgen acá. Primero es, ¿qué es C? Segundo, ¿qué le puede pasar a C? ¿Qué valores puede tomar C para que mi teoría sea unitaria, razonable, clasificable? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Para eso hay que estudiar las representaciones de esta álgebra, ¿no? Y también jugar en el arcón de la abuela y encontrar ejemplos. El campo libre, sé que es una teoría conforme, y de hecho puedo leer de ahí C, y en ese caso C es 1. Pero hay otras teorías, un fermión libre, en dos dimensiones, es también una teoría conforme. La acción es distinta, por supuesto, porque tengo una sola derivada, la acción de Dirac. En ese caso cambian un poco las cosas, porque el momento conjugado es distinto, no es phi punto. Hago la cuenta y obtengo que C es un medio en ese caso. Por ejemplo, un fermión libre tiene C un medio. Hay que tener cuidado con las definiciones de las cosas, porque cuando desarrollo en series un fermión libre, ¿dónde está? Cuando desarrollo en serie un fermión libre, tengo que tener en cuenta el carácter grassmanniano de sus coeficientes para tener en cuenta la anticonmutación del campo. Y entonces, cuando hago esas definiciones, hay algunos menos que dan vueltas por ahí. Pero es sencillo hacerlo también. En ese caso, tensor de momento tiene una sola derivada, no tiene dos. Pero uno hace la cuenta y es un poco más sencillo que este. Y obtiene que C es un medio, por ejemplo. Y después habrá teorías con otros C. Y si las hay, es decir,
¿Habrá representaciones unitarias del álgebra de Virasoro? Y si las hay, ¿conozco una forma de clasificarlas? ¿O conozco un lagrangiano que las exprese como realización? Estas son preguntas que uno se hace todo el tiempo en teorías cuánticas. Voy a dar algunos resultados para que se lleven a casa, digamos. Pero antes de eso, déjenme seguir con este ejemplo. Porque este ejemplo me sirve como ejemplo prototípico para mostrar un poco con más detalle lo que habíamos visto la vez pasada. La vez pasada había hablado del Operator Product Expansion, este OPE, y también había hablado de las identidades de Ward, ¿no? Grosso modo es cómo compendiar en la estructura de polos que aparece, en la estructura de serie de Laurent que aparece en el producto de operadores, lo que se llama OPE, con cómo realizar eso en este lado como un conmutador. Eso venía de que un conmutador acá, a tiempo fijo, correspondía acá a hacer algo con contornos. Y entonces uno podía codificar en, por ejemplo, la expansión. Déjenme recordar eso. Aquí vamos a recordar lo que dije ayer. No voy a repetir mucho porque hoy no tenemos mucho tiempo, pero el producto de operadores entre el tensor de energía-momento y un campo de primario de peso h estaba dado, era el siguiente. Era z menos omega al cuadrado por el campo, evaluado en omega, multiplicado por h, más la derivada del campo por z menos omega, más términos regulares, que representaba con puntitos. ¿Y esto de dónde venía? Venía de que yo sabía cómo transformaba el campo, si era un campo primario por definición. Luego también sabía cómo actuaba el tensor energía-momento, como generador de las transformaciones conformes, y cómo integraba esa carga de las transformaciones conformes, que era generar las transformaciones conformes, como una integral de contorno. La integral de contorno me seleccionaba ciertos polos, y de ahí leía, término a término, cuál polo va a corresponder a la derivada del parámetro de la transformación y cuál término va a corresponder a la derivada del operador que estoy transformando, y de ahí leía esto. Ahora, esta expansión del producto de operadores solo vale para campos primarios. Veamos entonces qué le pasa al campo escalar. ¿Qué es campo escalar? No al campo escalar, sino a este. Para ser más precisos, tiene un peso que dependerá de P. ¿Está bien? Vamos a calcularlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver si, ya que tenemos un ejemplo, ver si se cumple esto. Si esto es verdad. O dicho de otra forma, si en efecto asentimos con que esto es una teoría conforme, porque lo es, mostramos que satisface, tiene el álgebra de simetrías conformes dentro de ella, si es cierto que este es un campo primario de esa teoría. ¿Está bien? El primer caso que podemos ver es, podemos explorar, podemos jugar con la idea a ver si será phi mismo un campo conforme. Yo adelanté que no. Pero ¿será phi mismo un campo primario, perdón? Entonces chequemos eso. Entonces tomemos el tensor energía-momento entre este y phi. No este phi, sino el phi de la acción, el campo fundamental de la acción. Entonces, ¿cómo se hace esto? A ver, ¿cómo empezaría uno a hacer esto? Bueno, no es difícil porque lo que hay que hacer, uno puede escribir como lo que es un medio de la derivada de phi y junto a él poner, este es el victimario, esta es la víctima de este producto. Vamos a hacer producto de estas cosas. Y tenemos el propagador de estos campos. Así que lo único que hacemos, una pregunta de la otra vez por ahí, es si vale hacer el teorema de Wick. Por supuesto, esto es un ejemplo de teoría cuántica de campos. De suerte que termina siendo teoría con invariancia conforme. Así que lo que tenemos que hacer para hacer esto es hacer las contracciones posibles de estos campos con estos campos. Todas las contracciones posibles. Si luego calculamos un valor de expectación, me seleccionará el polo más grande. Pero en principio hago todas las contracciones posibles que me den términos o bien regulares o bien irregulares. Tengo que tener todas las contracciones posibles de a pares. Uso el teorema de Wick. ¿Cuáles son esas posibilidades? Bueno, la primera posibilidad es tomar este operador y contraerlo con este operador. Lo que uno en teoría de campos hace de esta manera, ¿no? Y la segunda, otra es tomar este operador y contraerlo con este operador. O sea, una será este operador con este operador y este no lo toqué, y otra será este operador con este operador y este no lo toqué. ¿No? ¿Sí? De
Déjenme hacerlo con cuidado. Primera observación. Si el propagador entre la contracción entre phi y phi me da un menos logaritmo, ¿no? La contracción entre una derivada de phi y un phi me dará un 1 sobre eso. De aquí sale que la derivada de z de la parte holomorfa, ¿no? Porque fíjense, esto es el logaritmo de z menos omega más el logaritmo de z barra menos omega barra. Así que la parte antiholomorfa no la ve cuando le tomo la derivada. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos que hacer menos un medio. Fíjense que contraer este con este, o contraer este con este es lo mismo acá. En el caso de un fermión hay que tener cuidado con las conmutaciones, pero aquí es dos veces, contraer la derivada de z con phi y phi. Esta contracción de acá, cuando yo hago el producto de operadores, es esta de aquí, ¿no? Esto es menos 1 sobre z menos, ¿no? ¿Sí? Y este me quedó sin contraer. Entonces, eso es todo lo que tengo, ¿no? Después habrá términos regulares que sean no contraer ninguno. Pero a ver, si yo recopilo todo, pienso que acá hay un menos, acá hay un menos, acá hay un 2, acá hay un 2, el menos se va con el menos, el 2 se va con el 2, y entonces lo que me queda aquí es un polo simple por la derivada de este respecto de z más términos regulares. Esto se parece a esto, pero no del todo. Por ejemplo, falta este término y este queda evaluado en omega, no en z. Ah, bueno, pero esto es fácil de arreglar. Expando z en torno a omega y me queda fíjense, este contribuye, este ya tiene otro arriba, así que este contribuye a la parte regular también, porque este se cancela con esto. En otros términos, esto simplemente me queda así, más términos regulares. Entonces, esto me dice que esto se parece mucho acá, pero solo si h es 0. Entonces hay dos formas de decirlo. El campo phi, si insistís con pensarlo como un primario, es un campo primario de peso 1. De 0, perdón. Pero no es la forma de pensarlo, porque solamente en dimensión 2 ocurre eso. Por eso se suele decir, este campo no es un campo primario. ¿Está bien? O si querés insistir con eso, es un campo primario de peso 0. ¿Está bien? Pero no es un campo siquiera, porque miren la función de correlación que tiene. Ahora, les dejo a ustedes el siguiente ejercicio. No, hagámoslo juntos. Hagamos el siguiente ejercicio. Chequeemos si este es un campo primario. Vamos a ver que la respuesta es sí. Es un campo primario. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que calcular el OPE entre el tensor de energía-momento y este campo, evaluado en omega. Y ver si tiene esta forma. Esto es complicado, parece, porque este es una exponencial del campo. ¿Cómo hago eso? Bueno, desarrollo en serie. De hecho, está la misma definición de lo que significa la exponencial para un operador. 1 más IP por phi más I cuadrado P cuadrado por phi omega dividido 2 factorial más. Es una serie infinita, parece como complicado hacer esto, pero rápidamente me doy cuenta que no es tan difícil porque este solamente tiene dos campos. Entonces fíjense, hay muchas posibilidades. Contraerlo con uno, pero eso es hacer nada porque no puede contraer con uno. El primer término, hay dos términos posibles. Contraigo este con este o este con este. Y son iguales esos términos. Entonces me va a salir un factor 2 que me va a cancelar un medio. Me va a salir un IP afuera, ¿está bien? Y un polo simple, porque contraigo solamente una derivada del campo con el campo, eso me da un polo simple. ¿Está bien?
Ahora bien, después hay otro término, que es, tengo estos dos campos. Entonces lo que puedo hacer es contraer solo uno y dejar uno sin contraer. Esa es una de las cosas de Witch que tengo que hacer. Y también contraer dos, y tengo dos formas de hacerlo. El primero con el primero, el segundo con el segundo, el primero con el segundo y el segundo con el primero. Entonces, si uno tiene en cuenta todas, fíjense que debido a la cantidad, acá siempre tengo dos, pero a medida que aumento acá, tengo cada vez más campos. Y hay un factorial que va creciendo abajo. Entonces hay un juego combinatorio, ahí muy sencillo de hacer porque es un exponencial. Y entonces si uno hace el lope de esto, va a haber términos que tienen, como ya vimos, términos de polo simple. Por ejemplo, este contraído con este me va a generar este, y este solamente puede dejar un polo simple. Y ya no tengo nada con qué contraer, así que este me queda solo y un polo simple. O sea, esto me va a generar términos con polos simples y términos con polos dobles. Ahora, si uno junta todos esos términos, polos simples y polos dobles, ¿por qué no puedo tener más que polos dobles? Porque como mucho tengo dos contracciones. Acá tengo el tensor geométrico, tiene solo dos campos y tiene dos derivadas. Así que cada campo contraído con uno de estos me va a dar un logaritmo. Y tengo una derivada para cada uno. Y si la derivada de un logaritmo de un polo simple, como mucho puedo tener polos dobles. Entonces cuando recupero eso me da menos p cuadrado por la exponencial de IP z menos z barra. Que luego puedo expandir me queda omega barra. Y aquí me queda la derivada de este operador. Bueno, la derivada de este operador. Fíjense que es claro que, por ejemplo, la derivada de este operador, el primer término tiene un IP. Y queda claro que va a ser así porque cuando hago la primera contracción de Wii con el primer término, multiplico este por este y me queda un IP afuera, por la derivada. Justamente es lo que ocurre, el primer término de esta derivada que es IP por la derivada del de arriba. ¿Ven? Y todo se va enganchando de manera muy prolija. Entonces, en efecto, uno chequea, como este es a su vez lo que yo llamé a phi de h, y este es a su vez la derivada de phi de h. No solamente verifico que este es un campo primario, sino que también obtengo el peso conforme. El peso conforme es este valor de acá. Peso conforme en este caso es menos p cuadrado. Y es p cuadrado. ¿Está bien? Entonces tengo los campos, estos son los campos primarios de esta teoría, y no son, después uno se puede preguntar si es el único campo primario que se te ocurre. No habrá otra posibilidad también. Cuando uno tiene más campos, más campos, no solamente un phi, puede tener exponenciales y derivadas de ellos, combinaciones, puede tener varias cosas. Bueno. Entonces tenemos, fíjense, la definición de campo primario, la teníamos la vez pasada, y acabamos de verificar que estos son los campos primarios la exponencial de un campo libre es un campo primario en la teoría del campo libre. Podemos hacer varias preguntas más, ahora que tenemos esta tecnología. Que, les digo, no es trivial, o sea, es fácil de ver si uno es prolijo con las combinatorias, pero requiere cierta pericia para hacerlo. Lo primero que podemos hacer es preguntarnos, ¿qué ocurre entonces con el tensor de energía-momento? ¿Él mismo es un campo primario o no es un campo primario? Esa es una primera pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es la expansión del producto de operadores del campo del tensor de energía-momento con el mismo? Lo podemos calcular en un segundo. La segunda pregunta que nos podemos hacer es, ok, yo tengo entendida la definición de campo primario. Esta es una primera pregunta. Una segunda pregunta. Tengo entendida esta definición. Pero como esto tiene como generadores a los Virasoro, y recordarán ustedes que la otra vez habíamos expandido en modos y habíamos dicho que esto era n por z a la n menos h menos 1, z barra, menos 1. Tenemos la expansión en modos de esto, la expansión en modos de esto. Y esto nos llevaba a que en el límite de z yendo a 0 de phi
actuando sobre el vacío. Esto me daba este campo, que también lo podía pensar como la componente menos h menos h barra actuando sobre el vacío. Era el vacío, este era el vacío in, ¿se acuerdan? ¿No? Porque z yendo a 0 correspondía a tau yendo a menos infinito en el cilindro, ¿no? Miren la mente cómo anda. Tenía el cilindro escrito ahí ayer, y lo voy a buscar ahí, hoy lo escribí acá. Bueno. Entonces la primera pregunta es, ¿esta condición cómo se da en la base de Fourier? ¿Cómo se da en términos de los Ln y este campo? ¿Está bien? Este es el campo que, fíjense que acá hay una correspondencia entre un operador y un estado. ¿Está bien? Si yo tengo un operador aquí, y siempre me puedo definir este estado, que es un estado ahí. Ahora, la pregunta es, esta condición, ¿cómo se traduce, os pregunto, ¿se traduce en alguna condición de los Ln, los modos de Fourier de tensor-energía de momento, sobre el estado phi que le corresponde a esto? ¿Hay una forma de operador sobre estado de expresar esta relación? Y la hay, es fácil convencerse, que se las digo, Ln, actuando sobre un estado primario, déjenme recordar que como este campo tiene una etiqueta, esto hereda una etiqueta. Esto es 0 si n es mayor que 0. Esto no debería confundirnos porque recordarán ustedes que en efecto h era el autovalor del operador L0. Estos son autoestados del operador L0 con autovalor h. Y nada más. Decir esto, esta es la definición de un campo primario, de un estado, mejor dicho, del estado primario, del vector asociado al campo primario. Esta es la manera de cómo el operador actúa sobre el espacio de Hilbert. ¿Qué propiedad tiene que satisfacer un vector de ese espacio para ser un campo primario? Este es un número, autovalor L0. Y todo lo que pasa para Ln pasa para Ln barra. Hay más estados en la teoría que no sean primarios, por supuesto. Por ejemplo, si yo tomo L menos 3, este no lo aniquila, no lo aniquila. El L menos 3 actuando sobre un estado que es primario, me da otro estado en la teoría. Pero este estado no va a ser primario. Es fácil de convencerse. Porque, por ejemplo, actúen con el L3 acá. Si actúan con el L3, pueden usar el álgebra de Virasoro y pueden escribir esto con el 3 actuando a la derecha, y ese sí va a aniquilarlo. Y hay otro término que es el L0. Porque cuando tengo un 3 y un menos 3, tengo un L0. Y el L0 actuando sobre este me da algo. Así que es fácil convencerse de que este no va a ser un estado primario. Jugando con el álgebra. Actúen con el L3 acá y juegan con el álgebra y se dan cuenta que este es un campo primario, pero este no lo es. Estos estados se llaman descendientes. Básicamente lo que ocurre es que yo tengo mis estados primarios, puedo pensar esto como un módulo, se llama un módulo de Verma, de Virasoro. Yo empiezo con un estado y le empiezo a actuar. Por ejemplo, tomo un campo primario y empiezo a actuar con N8 a la 2, L menos 16, L menos 1, más L a, no sé, a la, qué sé yo, 33, no sé, 25, no sé, 25, imagínense este estado, multiplicado por 3. Este es un estado que no es un campo primario, pero es un descendiente en el módulo de Verma de este estado. Y si se preguntan luego, ¿qué ocurre si yo aplico L0 a este estado psi? Les puede dar un valor del peso conforme o no, depende de cuán complicado sea esto. En este caso se los va a dar porque fíjense que si 16 más 8 es 24, menos 1 es 25 y acá hay 25.
Entonces los dos términos tienen la misma cantidad de osciladores. Y entonces ahí les va a dar que el peso conforme de esto es H más 25. Pueden jugar con el álgebra para mostrar eso. Pero si este, por ejemplo, fuese 21, este también es un buen operador. Pero no necesariamente cualquier combinación que yo haga del span del álgebra de Virasoro del enveloping álgebra me va a dar un estado que sea autovector del L0. Pero sí puede serlo, y aunque no sea un campo primario, aunque no satisfaga esto, sí puede satisfacer esto. Con un peso conforme, que no será ya el H de la semilla, sino H más 25. Entonces uno empieza a ver cómo se va armando las representaciones. Empieza con los campos primarios que tuviesen en su teoría, y luego se va armando todo el módulo de Verma, actuando con diferentes componentes del álgebra envolvente. O el span, digamos. Bueno. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Primero, vamos a queremos responder estas preguntas. Esta es la que vamos a responder. Respondamos la primera. ¿Cuál es el OPE del tensor en momento con él mismo? Les voy a dar hagámoslo para el caso del tensor, que lo tenemos bajo control. El tensor de momento del campo escalar libre es menos un medio por la derivada del campo al cuadrado. Veamos entonces qué da eso. Rápidamente, cuando lo miramos, nos damos cuenta que no puede ser un campo primario esto. Y viene de lo siguiente. Miren. Hagamos el tensor de momento con el tensor de momento. Es decir, menos un medio de la derivada de phi. Este es 1 con menos un medio de la derivada de omega. Bueno, esto me da más un cuarto, ¿no? Porque menos un medio sale afuera. Pero fíjense que acá yo tengo un término que es peligroso, porque puedo no contraer nada, puedo contraer un campo con un campo, puedo contraer dos campos. Lo que no puedo hacer es ni contraer ni 3 ni 5, pero 4 sí. Puedo contraer este con este y este con este. O también, y a la vez, este con este y este con este. Pero no se cancelan. Todos tienen el mismo signo. ¿Cuántas combinaciones tengo de todo esto? Bueno, tengo dos combinaciones posibles para darme un polo cuártico, ¿no? Recuerden que phi con phi me da un logaritmo. Una derivada con phi me da 1 sobre z. Dos derivadas contrarias me dan 1 sobre z cuadrado. Así que cada derivada contraria con derivada me da 1 sobre z cuadrado. Y tengo dos de ellas. Y tengo dos posibilidades. Este con este, y este con este, o este con este y este con este. O sea, tengo dos posibilidades de contraer una derivada con una derivada. Tengo este término. Este término no aparece en la expansión. Acá tengo un polo doble, la expansión menomorfa frena en polo doble. Luego sí tengo la posibilidad de contraer uno con uno y dejar esto sin contraer. Y esto será un polo doble. ¿Lo ven? Será un polo doble. ¿Cuántas posibilidades tengo de hacer esto? O contraigo estos dos o contraigo estos dos. Si se fijan, todas las posibilidades tengo, entonces me queda menos 1 sobre 4, pero tengo dos posibilidades de hacer esto. ¿No? ¿Sí? Dos posibilidades de hacer esto. Pero, bueno, si juntan todo con cuidado, lo que les va a dar, esto lo pueden escribir como, tiene este contraído con este, y bueno, tienen este contraído con este contraído con este contraído con este, y este contraído con este. En realidad son 4 posibilidades. ¿No? Para tener un polo doble. Para tener un polo doble necesito dos derivadas, porque derivada con campo es un polo simple, derivada con derivada es un polo doble, derivada cuadrado con derivada simple un polo cúbico y así. Entonces, para tener un polo simple cuártico tengo solamente dos posibilidades. Este con este y este con este, o este con este y este con este. Por esto este 2. Pero para un polo simple un polo doble tengo este con este y los demás sin contraer, este con este y los demás sin contraer, este con este y los demás sin contraer, este con este y los demás sin contraer. 4. Pero siempre que contraigo 2, me quedan 2 derivadas sin contraer. ¿No? Y luego tengo un polo simple. ¿Qué polo simple podría tener yo acá?
Bueno, no parece haber ninguno, pero sí lo hay, porque fíjense que este a su vez está en valor en Z. Porque siempre hay uno que queda en valor en Z, así que lo puedo a su vez expandir. Este que está en valor en Z, lo puedo expandir. Así que hay un término acá que tendrá segundas derivadas y que contribuirá al polo simple. Aquí. Pero ya puedo decir, esto va a ser algo con derivadas segundas. Y después sí, términos regulares. No pretendo que hagan esta cuenta que la hayan seguido toda, pero ven que es muy constructivo y es solamente operatorial, es combinatoria. Si miran esto, lo hacen con cuidado, fíjense qué les da acá. 2 sobre 4 les da 1/2. Acá tengo 4 dividido... esto dividido 4, ¿no? Esto lo puedo pensar como 2 veces por menos 1/2. ¿Sí? No hace falta hacer rima. Pero... Y bueno, esto es 2 veces el tensor energía-momento, porque el tensor energía-momento es menos 1/2. Así que esto es 2 veces el tensor energía-momento. Y si hacen esto con cuidado, porque hay derivadas segundas, esto les queda la derivada del tensor energía-momento, que tiene derivadas segundas, en efecto. Y si les queda con un factor 1. Esto está buenísimo porque me dice al menos que si no fuese por este término, esto sería un buen campo primario. De hecho, todo pega porque este es h es igual a 2, es el peso conforme de un tensor de energía-momento. Lo habíamos dicho la otra vez. ¿Qué cagada, diría uno? Bueno, es que este no es... ¿Qué vamos a hacer? En general, lo que siempre ocurre acá lo que aparece, es la carga central. En cualquier teoría conforme, el factor que aparece ahí es la carga central dividido 2. Siempre. En el caso del campo escalar libre es 1, la carga central. Es este 1. Este 1. Pero en general, voy a tener una C. Por ejemplo, la teoría de Liouville tiene C mayor que 25, salvo que haga cosas raras con ella. El campo fermión tiene un medio, el fermión libre. El campo escalar tiene 1. Y siempre aparece acá C sobre 2. Uno puede obtener esto de otra manera más general, porque está codificada acá. Porque si estos son los modos de Fourier de tensor energía-momento, puede ir el camino contrario. Si los modos tienen que tener esta álgebra, ¿qué producto de operadores tienen que tener estos dos? ¿Qué estructura de polos tienen que tener estos dos? Porque recordemos que ayer vimos cómo traducir conmutadores en integrales de contorno, y esa integral de contorno me selecciona cierta estructura de polos. Entonces, en general, el tensor energía-momento tiene esta forma. Polo simple, cuártico. Es el más simple de calcular, pero es el cuártico. Porque no hay que jugar con combinatorias ahí. 2 veces el tensor energía-momento, más en cualquier teoría conforme. Bueno, ¿estamos ahí? Ahora, volvamos al álgebra de Virasoro y preguntémonos, si ahora pensamos ya no en ejemplos, ya ni siquiera esperemos que haya una relación lagrangiana de la teoría que estamos jugando, o que estamos buscando, o que queremos estudiar, o lo que fuera. Sino, juguemos con la teoría de representaciones a ver qué es más robusto. Tenemos el álgebra de simetrías. No me importa qué representación me des vos. Si esto no encaja en las propiedades algebraicas que yo pueda deducir de ahí en sus representaciones, no me sirve. Por es un teorema. Por ejemplo, si yo encuentro que para c igual a menos 3 no hay ninguna representación unitaria, aunque vos me des un álgebra, que después lo calculo, me da menos 3, yo sé que es una teoría de campos que no puede ser unitaria. ¿Está bien? Al menos en sí misma. Pero tendré que acoplar a otra para tener una nueva teoría de campos que sí lo sea. Bueno. Déjenme decir eso. ¿Qué más quiero decir de esto? Hay varias cosas de decir la carga central. Bueno, lo que vamos a hacer es estudiar las representaciones del álgebra. ¿Cómo se estudian las representaciones del álgebra? Por ejemplo, estudiamos estas representaciones. Empecemos las que tienen como un módulo de Verma, que empiezo con un campo primario y a partir de ellas yo me construyo los descendientes, aplicando conglomerados
operadores de Virasoro. Entonces, es fácil ver lo siguiente, por ejemplo. Hay un teoremita muy lindo. Tengo dos teoremitas, no sé cuál contar primero. Tengo este, por ejemplo. Imagínense que ustedes empiezan con un campo primario. Y le aplican el operador de Virasoro. Ln. ¿Qué n? Algún n. Cualquiera que sea, digamos, negativo, porque si no lo aniquilarían, ¿no? Si quieren que enfatice esto, puedo llamarlo menos n, y n es un entero mayor que 0. Arbitrario. Este no lo va a aniquilar, porque este es aniquilado solamente por los seres positivos y el 0. Ahora calculo la norma de este estado, al cuadrado. Bueno, lo que voy a pedir es que la teoría sea unitaria. No estoy pidiendo nada, estoy pidiendo algo. Y es las representaciones unitarias del álgebra. Y no cualquier representación, sino las que son del Verma-módulo, digamos, aquellas que me puedo construir a partir de un primario. ¿Está bien? Pero son muchas y muy útiles. Entonces, si yo calculo esto es el campo primario de este lado con el L más N, porque recuerden que Ln es menos Ln, cosa que ya pueden leer de acá. ¿No? Y ahora, si este estuviese de este lado, lo aniquilaría. Si este estuviese de este lado, lo aniquilaría. ¿Está bien? Pero no conmutan entre sí. Porque si este tengo menos n y menos n, acá tengo un 2, acá tengo un L0, ¿no? Quiero decir, esto lo puedo reemplazar por L menos n. Ln más el conmutador de Ln con L menos n, más dos veces L0, ¿no? ¿Está bien? El 2 viene de n menos n. Y después tengo también este término de acá. Porque tengo menos n, es un 0, este contribuye, más c sobre 12 por n cuadrado menos 1. O sea, y ahora tengo de este lado el campo es. Y eso tiene que ser mayor o igual que 0. Este término no está porque el Ln aniquila este estado, lo manda a 0. Porque es un campo primario y esa es la definición de campo primario. Pero lo que tiene este es un campo primario, así que tiene un autovalor. Fíjense que esto se puede escribir como... Porque este operador es un autovector, este operador, que 2nh, porque es el autovalor es h, más c sobre 12, n por n cuadrado menos 1, igual a 0. Mayor o igual a 0. Yo quiero que esto sea mayor o igual a 0 porque estoy pidiendo representaciones unitarias. Pero esto es mayor o igual a 0. Porque esto es la norma del estado. La idea es, si yo empecé con un estado de norma positiva, ¿este estado qué norma tiene? Voy a pedir que sea positiva. Estoy pidiendo que sea unitario. Bueno, pero esto me da una restricción fuerte sobre esto. Por ejemplo, porque esto tiene que valer para cualquier n positivo. 1, 2, 3, 4. En particular para 1. Si este es 1, el segundo término no está, así que me da una condición fuerte sobre este. Esto me dice automáticamente que h tiene que ser mayor o igual a 1, a 0. ¿Está bien? ¿De dónde sale? De esta ecuación, que como vale para un n arbitrario positivo, en particular vale para n igual a 1. Esto implica esto, que sale de n igual a 1, pero también lo puedo pensar para n igual a 7614. Cualquier número grande. Porque ahí este no le hace sombra a este. Porque este va como n al cubo. Dice, bueno, pero h puede ser muy grande. Bueno, sumale más, macho. Hacelo para n igual a 10 a la 16. H es 10 a la 17. Hacelo para 10 a la... Hay un número, porque como h es finito, hay un número lo suficientemente grande de n, y como tiene que valer para cualquier n positivo, tal que esto te va a hablar de c.
Te dice que C tiene que ser mayor o igual a 0. Grande. Grande se entiende comparado con la raíz cúbica de H. O sea, no hay representación unitaria del álgebra de Virasoro si C es negativo o si H es negativo. No hay. Es más, si C es 0, eso es más difícil de probar, pero si C es 0, tampoco es tan difícil. La única representación que hay es trivial. Solo tengo un estado de vacío, nada más. Así que, de acá no va a salir eso, pero créanme que no es que tenga que ser mayor que 0, sino que si te quedas con C igual a 0, es trivial. No hay ninguna teoría interesante con C igual a 0 unitaria. ¿Es necesario que la teoría sea unitaria? No en absoluto. Ya hablábamos la otra vez de que muchas aplicaciones de las teorías conformes en dos dimensiones no necesariamente tienen que ver con física de altas energías, en las cuales siempre es claro que la interpretación de la norma es una probabilidad o nada por el estilo. Así que, o la norma al cuadrado es una probabilidad. Así que hay muchas. Hay teorías con C igual a 0 que sí son interesantes, no son teorías pero son no unitarias y que describen la percolación, por ejemplo. Hay teorías con C igual a -2 que son interesantes desde el punto de vista matemático y que no son unitarias pero son interesantes. Hay teorías con -26 que son muy interesantes en teoría de cuerdas y que junto con otras teorías te dan una teoría bien definida y unitaria. Junto con otras, hay que acoplarlas a otras cosas. Hay con teorías con -15 que son interesantes en supercuerdas. Bueno, muy buena pregunta. Mira, primero déjame decir una cosa, voy a hacer un apéndice sobre la carga central. Estamos hablando acá de teorías conformes, no teorías invariantes de Weyl. Ambas cosas están relacionadas, pues la invariancia conforme, lo dije el primer día, la invariancia conforme es difeomorfismos que me dejen la métrica invariante a algún término. Las teorías de Weyl no tiene sentido pensar que sean invariantes a tales difeomorfismos, son invariantes las teorías covariantes ante cualquier difeomorfismo. Pero no necesariamente ante una transformación de Weyl. Entonces, ambas cosas están relacionadas, aunque son distintas y me gusta separarlas, porque en su separación, en su distinción entre las nociones, está el hecho de que en teoría de cuerdas la invariancia conforme es importante. ¿Okay? Está metido ahí. No voy a hablar de teoría de cuerdas, pero está ahí, no en que la teoría sea invariante ante Weyl, sino aunque en dos dimensiones la variancia ante Weyl y ante difeomorfismo se hablan de una manera muy particular. Pero lo que es cierto, se puede pensar, hay siempre una relación entre aquellas cantidades, en particular la carga central, que aparecen en teorías conformes, y ciertas cantidades que aparecen, hay que tener cuidado con la frase, en la covariantización invariante de Weyl de una dada teoría conforme. Es decir, en el caso simple del campo, estamos siempre en dos dimensiones, del campo que acabo de hablar, es por supuesto una teoría Minkowski, pero invariante conforme. Después hay una versión covariante de este campo, que en dos dimensiones es invariante de Weyl, porque si yo tomo la métrica y la rescaleo por una función arbitraria, acá me sale la función arbitraria a la -1, y aquí me sale la función arbitraria a la dimensión del espacio, 2, por la raíz cuadrada 2, y se me cancela este con este. Entonces, esta es una teoría conforme, esta es una teoría invariante de Weyl. Son dos cosas distintas, pero una es la covariantización de la otra. No toda teoría tiene una única covariantización, y por ejemplo, si esto fuese en 4 dimensiones, la covariantización invariante de Weyl no tiene solamente esto, sino tiene otro término, que es 1/6 de R por phi cuadrado. Pero hay una relación entre la teoría conforme y la extensión covariante invariante de Weyl de esa teoría conforme. Si esta teoría, ahora no necesariamente lo que voy a decir es cierto para el campo escalar, vale en general, si esta teoría tiene un C, que es la anomalía conforme, esta teoría tiene formulado un espacio gemónico arbitrario que satisface lo siguiente. El valor de expectación en la teoría cuántica, ¿no? De la traza de tensor de momento. La traza de tensor de momento de esta teoría clásicamente va a ser 0, lo probé el otro día. No sé si recuerdan la demostración, pero es trivial. El tensor de momento va a ser la variación de esto respecto a la métrica. Pero luego, si quiero calcular la
la variación de la acción antivariancia de Weyl para una transformación conforme, donde esto es proporcional a la métrica. Esta es la tasa de energía de momento y la variación tiene que ser 0. Así que esto va a ser 0 clásicamente, pero cuánticamente no. Y está controlado por esto, acá hay un número, 4pi, numerito, 4pi creo. Por el escalar de curvatura de esta métrica. Acá no tengo algo así, porque acá estoy en espacio plano. No confundir esto con esto, pero C es el mismo. No, por eso, déjame de a poco. Primero tengo que decirte esto, porque si no, yo te escribo lo que pasa en 4 dimensiones. ¿Está bien? En cualquier dimensión par, lo que ocurre es que en una teoría que es invariante de Weyl, a nivel clásico, a nivel cuántico aparece una anomalía, que también se puede pensar como la extensión, como una anomalía conforme en la teoría si no la hubiese garantizado. Y habla del flujo del grupo de renormalización en ese lado. Al menos en dimensión 2 y en dimensión 4 se ha demostrado eso. Entonces, por ejemplo, en dimensión 4, el tensor de energía-momento, la traza de energía-momento, tiene 2 números de este tipo. ¿Y cómo se ve eso? Primero por una cuestión de dimensiones. Esto tiene unidades de 1 sobre longitud a la 4. Porque siempre tiene 1 sobre longitud a la dimensión del espacio-tiempo. Porque es una energía, una densidad de energía. Entonces tengo energía por unidad de volumen espacial. Así que esto tiene dimensión 4. Así que lo que voy a tener a la derecha, en lugar de esto, que tiene dimensión 2, van a ser operadores que tengan R al cuadrado. Porque cada R tiene 1 sobre longitud al cuadrado. Y por otro lado, lo que aparece siempre acá, salvo unos numeritos, qué sé yo, son un A por una cantidad, que va como R al cuadrado, más C sobre otra cantidad de otra cantidad que va como R al cuadrado. Ahora voy a decirte exactamente cuáles son estas cantidades. Aparecen 2 cargas centrales en 4 dimensiones. Y esto tiene que ver con que hay 2 combinaciones distintas cuadráticas que son invariantes ante transformaciones de Weyl. En dimensión mayor hay más. Dimensión 6, por ejemplo, hay más invariantes ante transformaciones de Weyl. Las invariantes ante transformaciones de Weyl son aquellas cosas que si vos las integrases en un 4 espacio son invariantes conformes, invariantes de Weyl. En particular los invariantes topológicos, porque los invariantes topológicos, por supuesto, son invariantes de Weyl, porque no dependen de la métrica. Y entonces, uno de estos dos es el invariante topológico, que es el cuadrado del Riemann menos 4 veces el cuadrado del Ricci más el escalar de Ricci al cuadrado. Y el otro es la contracción del tensor de Weyl con el mismo. ¿Está bien? Entonces aparecen 2. Eso responde a tu pregunta. En 4 dimensiones yo tengo 2 de estos parámetros. En 6 dimensiones tendré más. En 8 dimensiones tendré más. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo? Bueno, sí, hay un teorema. Sí, pero el caso 4 dimensional no se entendió hasta hace pocos años. Bien, había conjeturas sobre esto en general porque tiene que ver con cómo es el flujo del grupo de renormalización, como se espera que sea en la teoría conforme. Pero recién Komarkovsky y Schwimmer probaron el análogo del teorema C para 4 dimensiones hace pocos años. Bueno, algo más de la teoría de campos. Quiero dar ejemplos de teorías conformes, porque hasta ahora estoy dando ejemplos muy tontos. Pero fíjense lo rico que puede ser el estudio de todo esto como teoría de representaciones, ¿no? Entonces, esto nos invita a intentar al menos clasificarlas. Yo te puedo decir qué valores de C son no triviales. Ya vimos que hay una forma, no lo mostré. Lo que sí demostré es que C tiene que ser positivo para que la teoría sea unitaria. Y mostré que el espectro de campos primarios, el H, tiene que ser positivo. La pregunta es, ¿hay, por ejemplo, y real, ¿no? Tiene que ser real primero y luego positivo, ¿no? Que es real sale primero rápidamente. Bueno, es el autovalor del L0. Eso me queda medio claro porque en la representación del cilindro el L0 es la traslación en T es la energía. Queda claro entonces que por ejemplo, si C igual a 0, eso no lo probé, pero en C igual a 0, la única teoría que es unitaria es trivial.
Entonces, cabe la pregunta, ¿qué valores de C hay una forma de clasificar al revés, ¿no? En lugar de descartar secciones, hay una forma de parametrizar estas teorías conformes. Bueno, en general, ¿qué hora es? Está bien. En general, ¿y esto termina a 11:30? Ok, 50 minutos. En general es difícil el problema de clasificar teorías conformes, pero se conocen las clasificaciones de los modelos unitarios con C mayor que 0 y menor que 1. ¿Está bien? Eso se conocen como modelos minimales. Son las teorías conformes más simples. Y voy a dar el resultado de su clasificación. Si quieren, el que se detuvo mucho en esto, hace pocos meses, junto a Mauricio Leston dimos un curso, y Guillermo Silva dimos un curso. Guillermo Silva, capaz que alguno se acuerda, porque vino la vez pasada acá a México, hace 3 años con Julio y yo. Con Julio y yo. Cervantes, el huevón. Hace poco con Mauricio y Guillermo visitamos a Julio, vimos una escuela, él habló de teorías conformes, yo hablé de otra cosa. Y él se detuvo mucho en la demostración de esto de los modelos minimales. Y estuvo muy bien, creo que hay unas lectures por ahí de él. Si le perdonan el inglés, están buenas. Y él creo que habla más de esto. Pero déjenme dar el resultado importante de la clasificación. La clasificación se puede encontrar en libros de textos, por ejemplo, el libro de Di Francesco. Y es los modelos minimales. Digo, pues si no, no llego a contar otras cosas. Digo el resultado. Minimales son teorías que uno puede mostrar que las cargas centrales van a ser menor que 1. Y son modelos unitarios con una cantidad finita de campos primarios. Y los puedes parametrizar y puedes decir cuáles son los valores de las cargas centrales posibles. ¿Cómo sale eso? Sale de trucos parecidos a este. Formarse operadores de Virasoro actuando sobre estados primarios. Ahora un poco más abstrusos, quizá 2 términos actuando sobre estados primarios con diferentes... Y hacerte una matriz de cuáles son las cosas posibles y pedir que esa matriz esté definida positiva, para que la teoría sea unitaria. Entonces aparece un determinante, se conoce como el determinante de CAC, y uno hace juegos algebraicos ahí, casi aritméticos, y encuentra una parametrización para los valores de la carga central, que es P y Q son 2 coprimos. O sea, P y Q son coprimos. No, coprimos es que no tienen un divisor común salvo el 1. ¿No? O sea, el 14 y el 21 no son coprimos, tienen el 7. Pero el 23, bueno, si es primo. Pero digo, no sé, el 5, no, bueno, ustedes saben. No tienen divisor común salvo el 1. ¿Está bien? Cualquier coprimo mayor que 2. Entonces, solo para estos valores de las cargas centrales hay modelos unitarios. Fíjense que esto es menor que 1. ¿Está bien? Esto va aumentando como el cuadrado de ambos, así que esto... solo hay modelos unitarios para estos valores, para este látiz de 2 enteros que ni siquiera son independientes. También se conocen como teorías racionales, debido a esta relación de que sean coprimos. Y los primarios tienen pesos que están etiquetados por 2 enteros. Es más, para ser más precisos, R tiene que ser menor o igual que... Bueno, déjenme escribir la fórmula. Donde R, como mucho, puede ser el que no lo acompaña, y S, P menos 1. Estos son los valores posibles de los pesos conformes. Fíjense que es una cantidad finita. Si vos me das un P y un Q que sean coprimos, yo te doy una teoría conforme. Esa teoría conforme va a tener esta carga central y va a tener una cantidad finita de estados primarios, que son todos los que satisfagan estas reglas. Por supuesto, esto es evidente. Son 2 enteros, me das este, vale, perdón, este va mayor que 1. Así.
O sea, el primero es el 1, 1. El 1, 1 tiene peso 0. Porque este término mata a este término y se hace 0. Después hay relaciones de reflexión acá. Por ejemplo, pueden ver que RS es igual a R a Q menos R, P menos S. Y también es igual a R más Q, S más P. ¿No? Entonces sale de la fórmula. No es evidente ver, pero es cierto. Bueno, sí, es medio evidente. Entonces, estos son los modelos minimales. Ahora la pregunta es, bueno, pero me estás diciendo, está buenísimo. Teoría de representaciones, yo te digo, cuánto puede valer la carga central. Por supuesto, eso sale de un determinante que como involucra esto y las reglas de computación de esto, la carga central se mezcla. No me tiene que sorprender entonces que los valores posibles de H están relacionados con los valores posibles de C. De esta manera, ven que los coprimos aparecen en ambos y que también la limitación de cuánto puede valer R y S para parametrizar de tus estados sean también dependientes de C. Está todo muy bien, pero tiene un sinsabor de que como uno que abreva la cultura de teoría de campos rudimentaria, rústica, bestia como yo, le gustaría más dame un lagrangiano. Bueno, no siempre se puede, no todo en la vida es. Hay realizaciones lagrangianas de estos modelos, de algunos de ellos, pero a veces las realizaciones lagrangianas son más raras que lo que uno esperaba. Por ejemplo, hay unos generalized minimal models que uno tiene que poner couplings que son imaginarios con la curvatura, si piensa, los define sobre la esfera. Hay un montón de cosas que podemos hablar de esto. Bueno, estos son los modelos minimales y uno se ve obligado a hablar de ellos. El modelo de Ising, por ejemplo, cae en esta categoría. Es un caso particular. Hay muchos modelos interesantes que están dentro de estos modelos. Los invito a que lean, son los ejemplos por antonomasia cuando uno empieza a dar ejemplos de teoría de campos. Siempre empieza con el bosón libre, uno que se llama el bosón libre con una carga de background, luego el fermión libre y luego los modelos minimales. Pero déjenme decir, ya que esos están en los libros, déjenme decir algunos que no están en los libros. ¿Está bien? O que si están en la página 600 y pico. ¿Puedo borrar? ¿Sí? No sé por qué me gusta este pizarrón a mí. Otros modelos, por ejemplo, esto es una cuestión de... Esto va a ser una lista, va a ser como ese libro de Kaku, ¿vieron? De Quantum Field Theory, que a nadie le gusta, está mal, está grabando, no lo voy a usar nunca, Kaku. Pero todo el mundo lo tiene ahí, ¿entendés? Se hace el boludo, es como Wikipedia. Vos no lo tenés, bueno. Pero todo el mundo dice, no, ese libro es una mierda, porque en efecto es bastante choto. Pero, de hecho, a veces hay propagadores que dicen depende de un momento y no depende. Dice, flaco, ¿cuánto tiempo tuviste para escribir esto? Pero todo el mundo lo tiene porque está todo ahí. Tenés cada tanto... ¿No? Y lo lees. Bueno, acá es lo mismo. Esto va a ser una suerte de esto. Va a ser una suerte de resumen de las cosas que uno dice, bueno, nunca supe la teoría de Liouville, pero me acuerdo del lagrangiano. ¿Está bien? Bueno, entonces, el lagrangiano es este. Vamos a definir, ahora pensemos que estamos definiendo la teoría. La teoría, conforme, como siempre, está definida en una variedad con una métrica fija. Pero esa no necesariamente es el plano, puede ser una esfera, por ejemplo. Pensemos que la definimos en una variedad de curvatura R. ¿Está bien? Para ser más general, porque si no, en particular el plano, la curvatura es 0. Entonces la teoría de Liouville es la siguiente. Es una teoría que tiene un término cinético de un campo, dimensión 12, más un número, Q, que en principio es real, y digo en principio porque hay extensiones analíticas de esta teoría luego. Pero hablemos de la teoría de Liouville común, que se suele escribir como B más 1 sobre B por razones que quedan claras en un segundo, pero es Q, es un número real, por R. ¿Qué es R? Estoy definiendo la teoría ahora sobre una métrica una variedad de métrica G, está fija, pero curvatura R. Si es la esfera, será positiva. Si estoy en el hiperboloide, será negativa. Si estoy en el plano, será 0. Que es lineal en phi, no cuadrático como el acoplamiento que uno conoce en teoría de acoplamiento conforme en dimensión D. Más una exponencial de 2 veces D por phi. Es importante que este y este valor sean el mismo para que esta teoría sea conforme. Esta es una teoría conforme y se conoce como teoría de Liouville. Y la carga central de ella es 1 más 6 veces Q cuadrado. La razón por la que cuento esto es porque es importante entender, los modelos minimales son teorías conformes con carga menor que 1.
Entonces una pregunta natural es, ¿qué se sabe de la clasificación para C mayor que 1? Poco de la clasificación, pero sí se saben teorías con C mayor que 1. Ejemplo tonto es dos campos escalares. Cada uno tiene C igual a 1, dos campos escalares tienen carga central 2, porque el tensor energía-momento, si no interactúan, es la suma de los dos tensores energía-momento. Pero también está esta, que tiene un solo campo, y tiene contribuciones primero tiene una contribución propia de que al menos es un campo escalar, pero luego también es algo más, ¿está bien? Y eso también contribuye. El tensor energía-momento de esta teoría, por ejemplo, la parte holomorfa del tensor energía-momento, ya no es esto solo, sino que tiene un término, como Q por phi. Elevado a segunda de phi. Y uno puede ver acá que este contraído con este, como son cuadráticos, es un polo cuártico, pero acá guarda porque tenés también una segunda derivada, que también podés contrarlo con una segunda derivada. Por eso hay una contribución con Q cuadrado en la carga central. Esta es la teoría de Liouville. Se llama teoría de Liouville por una cosa muy linda, que es, el Liouville no tiene nada que ver con esto, 1880 y tantos, 82, 1882. Se hizo la pregunta del problema de uniformización, que es, si yo tengo una variedad en dimensión 2 y tengo una métrica, ¿qué transformación le tengo que hacer? De Weyl, por eso está relacionado con la invariancia conforme. Le tengo que hacer yo la métrica para que la nueva métrica tenga curvatura constante. Por ejemplo, yo tengo en la métrica, en la esfera, globalmente definida una métrica, que globalmente definida, o sea, compatible con la topología de la esfera, pero no necesariamente la de curvatura constante, la de R constante. ¿Qué transformación, y si es que siempre existe, la respuesta es sí, qué transformación de Weyl le hago yo a esa métrica para que me dé una métrica que ahora sí, sobre la esfera globalmente definida, tenga curvatura constante? Eso es muy sencillo de resolver, es una ecuación diferencial. ¿No? Uno va al apéndice C del Wald, donde uno roba si esto escalea así como escalea el Riemann, ¿no? Y bueno, ¿qué hace? Escribe eso y se da cuenta que la función por la que tengo que multiplicar tiene que satisfacer una ecuación que es box de phi igual a la exponencial de phi. La ecuación de movimiento de esta teoría. Por eso esta teoría se llama teoría de Liouville. Porque sus ecuaciones de movimiento remedan aquellas del problema de uniformización que Joseph Liouville resolvió en el siglo XIX. Esta es una teoría muy importante en teoría de cuerdas, porque aparece mucho. Varios contextos distintos. Al menos en dos contextos distintos. Bueno. Déjeme dar otro ejemplo. Celebérrimo ejemplo. Que es el modelo de Bess-Sumino-Witten. Es un ejemplo que parece medio extraño, pero miren cómo se define. Es una teoría Bess-Sumino-Witten. Es una teoría en dos dimensiones que puedo escribir como la traza de qué? Va a haber unos elementos, ahora phi va a pertenecer a un grupo. Esta es una matriz, es decir, phi en una representación va a ser una matriz de un 1, 1 que va a depender de, no sé, un grupo de dimensión el G, voy a escribir G mayúscula, pero en realidad es la dimensión del álgebra que genera este grupo. ¿Está bien? Tengo 1, 1 hasta dimensión, y tengo un montón de... no, esta es la representación, la dimensión de la representación. Pero ¿cuántos vectores tengo? Es la dimensión del álgebra que genera G. Estoy en SU2, tengo tres ángulos, los tres ángulos de la esfera. ¿Está bien? Está relacionado con lo que voy a contar es exactamente lo que contó Julio antes con las de Maurer-Cartan, cómo formarse una métrica natural en ese caso. ¿Se acuerdan que era la traza de varias formas de escribirla, de D de G a la menos 1 por DG, o también se puede escribir como G a la menos 1 por... Entonces, justamente vamos a poner eso, vamos a poner acá D de G menos 1, phi menos 1, por phi. O lo pueden escribir como phi a la menos 1 de phi, phi a la menos 1 de phi, esto es cuadrático en esto, más un término que es en tres dimensiones. Si ustedes están interesados en una variedad, este término, esto lo pueden pensar así, lo pueden pensar como
como la derivada en una métrica, contraído con una métrica, que es la métrica de Cartan-Killing. Bueno, es una variedad de grupo. ¿Eh? Y acá esto lo pueden escribir como G a la menos 1 de G, bueno, G a la menos 1 de phi al cubo. Esto sería como de phi cuadrado, ¿está bien? Esquemáticamente. Esto como el cubo, ¿está bien? De otra forma, estos son dos derivadas que las contraen con la métrica invariante del grupo, con la métrica, la G a B en 2 dimensiones, y estos son 3 que los contraen con, por ejemplo, tensor invariante de Levi-Civita, ¿está bien? Entonces, si acá esto tiene un factor conforme arbitrario, acá esto tiene 2K sobre 3, esta es una teoría conforme, pero primero me tenés que explicar qué es esta integral en 3 dimensiones. Bueno, esta es la integral en 3 dimensiones de una variedad tridimensional tal que el borde de esa variedad es la variedad en la que vos estás definiendo tu teoría. Es una bola tridimensional cuyo borde es la variedad en la que vos estás interesado. Primero, esto parece tener una cierta ambigüedad y la tiene. Porque si yo estoy interesado en una variedad, ¿cuál es? Hay muchas, en principio, variedades que tienen a esto como borde. Es un problema topológico no trivial. Y segundo, ¿qué es este campo? Este campo yo lo tengo definido en mi espacio. Tengo que primero extenderlo a ese ambiente cuyo borde es mi espacio. Entonces, eso tiene que ver con, es un juego topológico, tiene que ver con la cohomología en el caso de este grupo. Y eso a veces deviene en una especie de Dirac Singularity que me cuantiza K, justamente para que no haya ambigüedad en esta extensión. Por ejemplo, típicamente si el grupo es compacto, K tiene que ser un entero. Porque si no, esa ambigüedad de cómo extiendo a 3 espacios, el espacio en el que yo estoy interesado, que sea el borde de aquella extensión, tiene cierta ambigüedad. En otros grupos como SL2 o SLN no hay ninguna extensión. La extensión no tiene ninguna ambigüedad, entonces K no está cuantizada. ¿Está bien? Estoy siendo muy sketchy con esto porque quiero pasar algo más. Pero está bueno que alguien lo vea por primera vez porque esta es una teoría conforme. Así lo mostraron Novikov y Witten en el 84. Se puede jugar mucho con esto. Pero... Bueno. Déjenme pasar ahora a otra cosa, antes de terminar, que me parece que no puedo no mencionar, que es, nosotros estuvimos interesados acá definimos la variedad, la teoría conforme en el plano. O mejor dicho, en la compactificación del plano, ¿no? Porque si por ejemplo, estamos pensando en el cilindro, hay que tener en cuenta tanto el origen, que era el pasado remoto, como el futuro remoto, que era el punto en infinito, era la esfera de Riemann, CP1. Entonces yo había definido la teoría en CP1. Pero yo puedo estar interesado en la teoría en otros contextos, en otras variedades, unas variedades distintas, en la esfera, con curvatura, en el toro. ¿Está bien? De hecho, no me vas a acordar. En el toro, qué sé yo, en cualquier variedad de género más grande, más agujeros. Entonces, en particular, voy a hablar de la teoría del toro, porque es muy importante para muchas cosas. Déjenme, nuevamente voy a hacer, sí, ahora me dio hambre esto. Perdón. Entonces, esto es poco ortodoxo. Estoy pensando. Bueno, vamos a definir la teoría. Claramente ahora las cosas tienen otro color, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la periodicidad cuando defina los campos. Tengo que pensar qué transformaciones ahora en el toro, qué morfismos puedo hacer en el toro, preservando esta estructura de ciclos, el hecho de que tiene que ser periódico en 2 direcciones, tanto en este ciclo como en este ciclo. Puedo hacer que me dejen la métrica definida ahí, salvo un factor global. Entonces, primero pensemos qué maneras hay de parametrizar el toro.
Sí, tengo tiempo. Bien. Gracias. Entonces, primero, hay dos maneras, hay muchas, pero hay dos maneras naturales para empezar el toro. Déjenme hablar un poco de estas variedades. Piensa en el plano complejo, Z, y vamos a recortarlo ahora. Porque ¿cómo se construye un toro? No se construye un pedazo de papel y empieza a identificar puntos. Dice, miren, agarro un punto Z arbitral, lo voy a llamar T, tau. Este es un número complejo tau. En el plano complejo Z. Y voy a pensar, y después voy a agarrar sin pérdida de generalidad el 1. Y voy a recortar, voy a teselar el plano de esta manera. Y voy a identificar todo punto de aquí adentro, todo punto de ahí adentro, lo voy a identificar con Z más 1. Y también con Z más tau. Es decir, este punto será para mí lo mismo que este, porque es lo mismo que Z más 1, pero también será lo mismo que este. Y tanto para positivos como negativos. O sea, lo que hago es replicar en el plano ese punto muchas veces, y entonces solo el toro corresponde a solo una imagen de esta réplica. ¿Está bien? Esta es una forma quizá no tan convencional, pero cómoda de escribir esto. Por ejemplo, es claro que el volumen de este toro está dado por la parte imaginaria de tau, porque es 1 multiplicado por esto, ¿no? Esta ciertamente representa un toro, pero uno se pregunta ¿por qué lo chanfleaste? ¿No? ¿Qué onda? Bueno, el punto es que no queda claro cuáles son las estructuras conformes adentro. Porque una cosa que pasa en el plano, en la esfera también. A ver, por ejemplo, en la esfera. Hablo del plano y la esfera porque recordemos que el plano, cuando lo completo con un punto en infinito, es la esfera. Es que todas las métricas sobre la esfera son conformemente equivalentes. ¿Está bien? Ahora, es decir, las clases de equivalencias conformes de métricas sobre la esfera tienen dimensión 0. Son todas la misma. Ahora, en el toro no es cierto eso. Yo puedo pensar diferentes toros, diferentes clases conformes distintas de toros. O sea, no todos los toros admiten la misma clase conforme de métricas. ¿Está bien? Y este tau un poco me parametriza esas clases conformes. Es decir, si yo tengo un toro formado con un ángulo, con un tau, y tengo un toro formado con un ángulo distinto, un tau, pertenecen en general, a priori, a toros que pertenecen a clases conformes distintas de métricas. Y yo no puedo hacer una transformación de una y llego a una métrica globalmente bien definida en la del otro. Una forma intuitiva de pensar tau es, si yo cuando me construyo un toro, lo que puedo hacer es, tomo esto, le hago un twist y después los engancho. Ese twist está parametrizado por tau. Otra forma de decirlo es un poco parametriza cuán largo es el toro comparado con cuán alto es. Porque como el volumen es la parte imaginaria de tau, es si tengo un toro flaco o un toro gordo. ¿Está bien? Si tengo un anillo de hula hula o esto, lo más gordo. ¿Está bien? Eso un poco está parametrizado por tau. Ahora, ojo, no quiere decir que no vale lo recíproco. No es que cada valor de tau es una clase conforme distinta. Hay que ser cuidadoso con eso. A priori lo es, pero guarda, puede haber redundancias. Pero antes de llegar a esas redundancias, déjenme decir otras cosas del toro. Otra forma de escribir el toro sería tomar un círculo en el plano de radio 1 y luego otro círculo, un punto Q, e identificar este punto con este punto, este punto con este punto, este punto con este punto. Si Q está en este lado, será un caso, si está en este lado, será otro. Se parecen las dos filosofías, digamos, y hay una forma directa de relacionarlos. De hecho, Q, si este es Z, Q es E a la 2 pi tau. Son dos formas distintas de hacer un toro, quizás esto es más natural. Uno corre un poco, uno lo haría así con masa. Si quisiera hacer
Uno de estos. Bueno, entonces, cuando uno quiere definir la teoría, primera observación, como les decía, diferentes valores de tau a priori son toros con diferentes, pertenecientes a diferentes clases conformes. Pero hay ciertas redundancias, entonces a uno le gustaría decir, decime un conjunto de taus, en los cuales si estoy ahí adentro estoy seguro que cada punto ahí es un toro de una clase distinta. Y no estoy cayendo en redundancias. No estoy cayendo en que dos valores de tau distintos me dan un toro de la misma clase conforme. Hay varias formas de hacerlo. Una es esta, la región fundamental. Esto va desde -1 a 1, esto es un medio. En este espacio de tau, esto tiene el radio 1 y va de -1 medio a 1 medio. Radio 1, -1 medio. Si yo tomo aquí adentro un valor de tau, entonces cada valor de tau distinto corresponde a un toro de una clase conforme distinta. No hay ninguna redundancia. Ahora si voy, hay uno aquí y aquí que pertenecen a mí. Ahora, claro, cuando tengo una variedad así, que tiene una estructura topológica no trivial, que tengo que respetar cierta ciclicidad en las direcciones, cierta periodicidad en esos ciclos, tengo que tener cuidado con las transformaciones conformes finitas y las largas y las cortas, tengo que tener cuidado con eso. Así que si quiero hacer una teoría conforme ahí, tengo que pedir mucho más. Tengo que pedir transformaciones conformes que preserven cierta estructura, en particular la estructura modular, que sean invariantes un poco a estos cambios de módulo, estos cambios de recorrer todas las estructuras conformes del toro. Entonces, por ejemplo, uno puede calcular la función de partición. En este caso, la función de partición, que va a depender de tau, es una función de partición que depende de tau. Y uno va a sumar sobre todo el espacio de estados, parametrizado con los pesos conformes, con cierta densidad, porque puedo tener varios estados con el mismo peso conforme. Y lo que voy a poner acá es la función de partición, es la exponencial de la acción. ¿Está bien? Pero se puede convencer fácilmente de que esto va a ser... Si parametrizo pienso mi espacio de estados como una suma discreta de estados, voy a tomar la traza, la función de partición es eso, la traza, ¿no? De un estado a otro estado, y acá adelante voy a tener la exponencial de E a la I, la energía, más las otras cargas conservadas que tuviese, por ejemplo, el momento angular. Y si elijo la base, tal que son autoestados de la energía, lo que aparece aquí es Q a la L0 barra. Porque es E a la 2 pi tau, ¿está bien? Menos el tiempo. Y si es el tiempo es periódico, así es como beta E, ¿ven? Es como la versión E. ¿Está bien? ¿Sí? Así que solamente quería escribir esto en el pizarrón porque lo van a ver en todos lados y para entender un poco a qué se refiere la gente cuando escribe la función de partición. No voy a tener tiempo de explicar la teoría conforme en el toro, sería genial, pero no voy a tener tiempo. Hay varias sutilezas, por ejemplo, una pregunta natural, se las dejo a ustedes responder, pero una pregunta natural es si hay una extensión central del álgebra de Virasoro y el álgebra de Virasoro son los modos del tensor energía-momento. Y yo había deducido el álgebra de Virasoro a través de la transformación del tensor energía-momento. Ahora que hay una extensión central, ¿cómo transforma el tensor energía-momento en presencia de esta anomalía? Si es que no transforma con un... No, porque recuerden, mostramos que el tensor energía-momento no es un campo conforme. ¿No? Y no lo es. Pero ¿cómo habíamos obtenido un campo conforme? Los campos conformes, no es un campo primario. Los campos primarios venían de cómo transformaba los campos primarios, y transformaban de manera natural, como la derivada de f respecto de z a cierta potencia, y el tensor energía-momento a nivel clásico parecía transformar así. Ahora que es anómalo, ¿cómo transforma? Entonces transforma de esa manera más un término que involucra la derivada schwarziana, que pueden encontrar en el libro fácilmente, en el libro de Di Francesco, por ejemplo. Entonces, transforma de manera extraña, sí. Y esa manera de transformar, ¿qué codifica? Por ejemplo, cuando paso del plano al cilindro, aparece una contribución al modo cero, tensor energía-momento de la energía, que es como la energía de Casimir, por haber cambiado la topología del espacio, pasar del plano al cilindro.
Entonces estos valores aquí en realidad se corren una cantidad que, la energía se corre una cantidad que es el valor de Casimir, que es la carga central dividido 24. Entonces hay un montón de sutilezas pequeñas acá que no voy a tener tiempo de contar, pero que uno pueden ustedes completar en el libro para ver que no escapa a lo que venimos contando para el caso del plano. Si me meto en algún otro tema nuevo no voy a llegar a nada satisfactorio. Pero déjenme como último solamente justamente explicar esto que dije recién sobre tensor energía momento y escribirlo. Lo repito, si vamos para atrás, ¿cómo habíamos obtenido a ver, habíamos dicho que un campo primario transformaba de una manera sensata, era la derivada de f respecto de z al h, la derivada de f respecto de z barra, h barra por el campo, en la función de z barra. ¿No? Ahora, si esto es verdad, bueno, en particular el tensor energía y momento parece transformar de esta manera. Es un tensor. De aquí, si algo era primario, habíamos obtenido sus reglas de transformación y todo eso. Ahora, si yo llego a que los modos del Fourier del tensor energía momento, que a priori transformaba de esta manera. Ahora, cuando vi el OP del tensor energía momento con el mismo, vi que no era primario. Quiere decir que a nivel cuántico hay una forma de transformar que no es esta, ¿entiendes? ¿Sí? De acá yo había deducido cierto OP, que era este. Pero luego el tensor energía momento en sí mismo no lo satisface, entonces no puede satisfacer esto en tensor energía momento. O sea, si bien esto es cierto para un campo primario, el tensor energía momento tiene que transformar de otra manera. ¿Ah? Debido a la presencia del término anómalo. El término que estropea todo es C. Cuando C es 0, ese término cuártico en el polo no está y en efecto T satisface esto. Uno podría decir, entonces el tensor energía momento es un buen campo primario en una teoría con carga central 0. Sí lo es, pero una teoría de campo carga central 0 es o bien trivial o bien no unitaria. Entonces estoy atrapado ahí. Si estoy interesado en teorías no triviales, unitarias, el tensor energía momento tiene que tener una carga distinta. La carga central es distinta de 0, el OP entonces automáticamente tiene un polo cuártico. Entonces no es un campo primario, entonces no puede transformar así. ¿Cómo transforma? Transforma así. Este término está, pero transforma más C sobre 12 por la derivada schwarziana entre F y Z. ¿Qué es la derivada schwarziana? Por supuesto, cuando C es 0, esto es cierto, transforma con un campo primario. Pero cuando no. La derivada schwarziana es la derivada respecto de Z de F por la derivada cúbica de F. Nunca me voy a acordar de estos numeritos, pero son fáciles de sacar por propiedades, pero no cuando uno lo está haciendo rápido. Y este está al cuadrado. Fácil acordarse el orden, eso sí, porque tiene que tener las mismas unidades que acá. Entonces, fíjense que esto es bien abstruso, por supuesto cuando C no está ahí, o mejor dicho, cuando C no está. Recuerden esto, ¿no? Entonces, si este término no está, es un campo primario, de peso 2. Pero si este término está, no es un campo primario. Lo mismo pasa acá. Voy para atrás, entonces, esta era la regla de transformación de un campo primario. Pero esta no. Esto puede ser 0 a veces, pero a veces no. Y depende de cómo es la naturaleza del mapa conforme. De cuando Z lo mando a F de Z. ¿Sí? Y la naturaleza, o mejor dicho, era Z yendo a Z más F de Z. ¿No? Y la naturaleza, por ejemplo, cuando yo paso del plano del cilindro, puedo ver que los modos ceros de tensor energía momento cambian a un valor así. Uno puede ver cuál es el mapa que tengo que hacer conforme, pasar el mapa al cilindro, aparece C acá, siempre es proporcional a C. En este caso, esa derivada schwarziana es simple de un medio.
Entonces aparece un menos C sobre 24. Y se puede pensar como, se puede interpretar como la energía de Casimir por haber cambiado las boundary conditions. Es cambiar el cero modo de la energía, ¿no? Porque L0, acuérdense, en el cilindro, L0 más L0 barra la traslación en tau. Sí. Justamente que tiene que ver con, no es la transformación normal, conforme, pero es una muy peculiar, que es, justamente acordémonos que la carga central, al menos en el ejemplo que di ayer de la partícula libre no relativista, parecía como una realización proyectiva, cómo transformaba proyectivamente. La función de onda transforma con la función de onda deforma con una fase. Y esa fase era la exponencial de la carga central. Justamente eso es lo que pasa acá. Entonces, en aquel momento transforma de una manera distinta, pero no de cualquier manera. Entonces, son transformaciones conformes especiales. En efecto. Ojo, no son las especiales originales, las K, esas. Pero no, ya no puedo. Bueno, cortemos aquí entonces, si les parece. Me apuré porque mis amigos me dijeron que me apurara y ahora me quedé. Si no, tengo que hablar del toro y ya sería mucho porque tengo que hacer todo esto que hice de forma muy sketchy, muy croquis, tendría que hacerlo con detalle. Pero grosso modo es para que al menos para mostrarles la notación. Para cuando vean un Q sepan qué es, para cuando vean un tau sepan qué es y entender. No tengo tiempo de hablar de invariancia modular y todo eso, pero con esto, con esta notación y un poco la idea, cualquier libro lo pueden seguir. Bueno, eso es todo.